Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conocer un poco el sistema Escribanía, un software que está orientado para estudios notariales o escribanos independientes, con el fin de poder ofrecer un software o una herramienta que pueda ayudar a estas personas a gestionar sus servicios. Llámese el preparado de un presupuesto, la facturación, la cobranza, un seguimiento de los servicios que se están ofreciendo a los clientes, un estado de cuenta de clientes y en este software viene ya de manera incluida un proceso contable e impositivo de tal forma que el escribano ya pueda con este software llevar en paralelo la contabilidad y la parte impositiva de su cuenta, ¿verdad? Como contribuyente en ese sentido. Ahora, si vemos un poquitito rápidamente, como mencionaba, lo que ofrece este sistema, primeramente vemos aquí un nivel de acceso, ya sea por usuario y contraseña. Esto se puede configurar si de repente el escribano tiene un equipo de trabajo, se puede definir más de un usuario para que puedan trabajar en conjunto e inclusive con esto poner limitaciones. Llámese a esto niveles de acceso. Sería un ejemplo, por ejemplo, bloquear una opción a un usuario que no tiene que ejecutar una función específica dentro del software. A ese nivel me refiero con lo que es la opción niveles de acceso. Ahora, ingresando, vamos a trabajar por periodo fiscal o periodo o año de trabajo y dentro de él vamos a encontrar en la empresa o el estudio notarial creado de manera manual, ¿no? Este proceso es muy simple y que con el proceso de lo que es la implementación del sistema se va a mostrar todo esta función de lo que es una creación de una empresa en ese sentido. Ahora, ingresado en la empresa, tenemos la pantalla principal. En lo que aquí arriba respecta, tenemos lo que llamamos nosotros los módulos del sistema. Tenemos servicio de escribanía, tenemos también seguimiento de gestiones, tenemos un inventario de hojas, la facturación, módulo de cuenta corriente, un módulo de contabilidad, un módulo de operaciones fiscales, un módulo de fondo fijo o caja chica y un módulo de utilitarios en donde aquí se va a componer principalmente de muchas configuraciones. En lo que respecta a los trabajos o servicios que ofrece un escribano, es muy probable que use o se utilice mucho en ese sentido los tres primeros módulos, ya que allí están las opciones que más compete a su función, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el módulo para el preparado de un presupuesto. Si el sistema en el proceso de implementación se configuró bastante bien en cuanto a las funciones que ofrece este software, fijémonos cómo prepara el presupuesto del sistema. Al pulsar el botón nuevo, tengo aquí la lista de clientes. Bien, de la ficha de clientes a la vista, podemos seleccionar el ya existente o si no, aún no se tiene, se puede crear manualmente aquí con este botón de insertar. Yo voy a elegir el ya existente y luego continúo con la fecha del presupuesto, un responsable para el seguimiento de lo que va a ser el presupuesto, la condición para la posterior facturación de este presupuesto, por supuesto, la moneda de la operación y luego definamos el servicio. Aquí ya hay un listado ya predefinido de servicios que ya ofrece el sistema. Por ejemplo, yo podría elegir, por decirlo, transferencia de inmuebles si es que tuviera, ¿no? Entonces aquí al seleccionar confirmo mi elemento, mi concepto de servicio. El jornal mínimo más IVA, que esto es perfectamente configurable y cada vez que el jornal va cambiando, esto también se actualiza en una pantalla de configuración. Entonces, luego de esto, vamos a definir el valor imponible o valor de la transacción del servicio que se está a punto de presupuestar. Por ejemplo, si hablamos de una transferencia de inmueble, por ser una compra o venta de un inmueble, definimos aquí el valor de este inmueble. Entonces, definido esto, ya podemos aquí ver una pequeña ventana que emerge porque esto salta debido a que ya he preparado una configuración para que el sistema pueda calcular automáticamente todos los impuestos, tasas, gastos administrativos, cálculo de certificados a gestionarse e inclusive los honorarios que el escribano puede facturar. Al grabar ya tenemos aquí el valor cargado, tenemos aquí dos bloques, el detalle de los impuestos o tasas que se puede ver con este botón y vemos aquí los valores ya precalculados por sistema. Podemos aquí inclusive definir un valor si es que necesito agregar algo. Definido ese monto, continúo con mi carga. Al grabar, también aquí adentro puedo ver todos los detalles respecto a los elementos que voy a facturar y si está todo como necesito, esto ya puedo grabar. Al darle grabar,
Se guarda nuestro presupuesto con un número aquí mostrado y con esto ya está listo el preparado automático de un presupuesto. Obviamente esto después podemos parametrizar con otra forma de configurar que con un proceso de implementación se capacita sobre la función completa que ofrece el módulo de presupuesto. Esto yo aquí puedo imprimir, por ejemplo en pantalla, y tengo a la vista un simple presupuesto rápidamente definido de acuerdo a lo cargado en el módulo propio de presupuesto, ¿no? Esto puedo imprimir, convertir en PDF sin ningún problema. O en todo caso se desarrolla, digo bien, un formato personalizado del presupuesto. También desde aquí puedo facturar. Aquí tengo mi botón para facturar abajo y si está todo correctamente aprobado por el cliente, generado una orden de servicio, se puede facturar. Este es un ejemplo de lo que hace el módulo de lo que es el presupuestado, ¿no? Si continúo este proceso, voy a aprobar y generar una orden de servicio. Genero la orden de servicio, que es la bandera o guía del sistema para que se pueda saber después en qué presupuesto está cada orden, cuáles son sus facturas, cuáles son sus cobros y también podemos ver con eso después cuáles son los gastos y hacer una comparativa entre lo que presupuesté, lo que gasté y lo que cobré. Aparece esta ventana también aquí de tal forma que yo puedo agregar control de pasos que se tienen que gestionar a través de la orden de servicio y eso después podemos ver en la siguiente opción. Por ahora voy a darle que no. Vemos el estado aprobado y ya desde aquí, si está todo listo, puedo facturar el servicio, en este caso el presupuesto. Al darle que sí, ya me trae datos para complementar en la factura, como por ejemplo escritura, fecha de esta escritura y el protocolo a la que va a pertenecer, por ejemplo, la escritura. Si está todo como necesito, ya confirmo. Al confirmar vemos la pantalla de facturación, vemos todos los elementos que figuran a la vista. Definimos, por ejemplo, el timbrado, el número de factura, vemos los valores de tasas e impuestos y ya vemos adentro también cargado todos los elementos que van a ir impresos en la factura. Si ya está todo como necesito, ya puedo aquí facturar. Vemos aquí un total de importe, incluyendo acá el valor de los impuestos o tasas. Si esto está bien como necesito, puedo facturar. Al darle facturar, al condicionar que es a crédito mi factura, me va a crear la deuda pendiente a cobrar a través de cuenta corriente, donde desde allí voy a ir a emitir un recibo si así necesito. Confirmo e imprimo la factura. Por ahora lo configuro para que podamos imprimir esto en PDF, así que vamos a ver, vamos a poner aquí esta opción, voy a reemplazar ya existente y si está todo como necesito, vamos a ver por ejemplo aquí la factura hecha como modelo listo para poder posteriormente, claro, imprimir esto en un papel real. Como vemos, este es el modelo por un estudio notarial que hemos preparado para la muestra y así terminaría nuestro proceso de facturación. Si ya está todo listo, esto puedo cerrar. Vemos la lista de facturas emitidas y vuelvo a mi pantalla de presupuestado de servicio de escribanos. Esto es lo que ofrece la opción de presupuesto, ¿no? Vemos después la opción que se llama emisión de servicios, donde aquí van a figurar la lista de órdenes de servicio que fueron creados a partir de un presupuesto aprobado. Con ello puedo ver un detalle de gastos pagados o gastos ya cobrados, me refiero a los impuestos o tasas. También puedo cancelar el servicio. Desde aquí puedo vincular uno o más presupuestos a la orden de servicio. Puedo facturar inclusive o ver las facturas que ya están emitidas a nombre de estas estas órdenes de servicio. Se puede ver así, por ejemplo, y vemos el contenido del que se ha facturado. Eso es lo que ofrece la parte de lo que es servicio de escribanía. Esto también incluye un proceso para registro de gastos. Desde aquí yo puedo registrar, por ejemplo, un gasto para poder saber en qué etapa del proceso del trabajo real he estado gastando cada valor que tengo que gestionar para la terminación de un servicio. Por ejemplo, transferencia de inmueble, le vinculo aquí y cargo los datos del documento que se me emitió al gestionar alguno de los gastos. La condición, defino si es tasa o gasto administrativo. Por ejemplo, si defino tasa, puedo indicar que gasté o tengo a mano un comprobante que hice o gestioné para el pago de tasas judiciales, ya sea por ventas, hipoteca o prendas o en elementos que aquí figure. Y definido esto, pongo el monto
Y con eso entonces posteriormente me adelanto a la idea, ¿no? De que van a poder ver lo que han presupuestado versus lo que han realmente gastado. Esta información se guarda, si está todo como se necesita y continuamos la carga ejemplo, ¿no? Entonces, si ya está todo como se necesita, ya puedo inclusive acceder a reportes de todo lo que he emitido como presupuestos o a trabajar con lo que es la orden de servicio y ver reportes de órdenes de servicio. Puedo también ver una composición de gastos que hice por cada servicio o específicamente si hablamos de tasas e impuestos. Acá puedo ver un reporte de específicamente impuestos que he presupuestado y que tuve que haber cobrado en algún momento en el concepto de lo que es devolución de fondos por los impuestos que se han pagado para la gestión de algún servicio, ¿no? Vemos reportes como comisiones también, si es que en algún caso se paga comisión por los logros cumplidos en los servicios gestionados, ¿no? Tenemos aquí también específicamente un ítem que se llama emisión de pagarés, que es un lugar donde se redactan los pagarés, digo bien. En el punto específico en donde un escribano se ofrece a imprimir pagarés entre las partes de una transacción, como por ejemplo una compra o venta de inmuebles o de transferencia de vehículos eh, nuevos o usados, ¿no? Entonces se emite aquí el nombre de quién, la fecha, cuál va a ser el número inicial de pagaré, el final. Todos estos datos hay que cargar manualmente, así como los datos del deudor o del codeudor. Y finalmente el importe o monto de cada pagaré, que posteriormente esto se puede imprimir ya con el icono de impresión, ¿no? Em, Eso es lo que ofrece nuestro módulo de escribanía, servicio de escribanía. Tenemos después seguimiento de gestiones, que esta opción funciona muy bien cuando se trabaja con la parte de órdenes de servicio. Voy a hacer un ejemplo rápido. A transferencia de inmuebles, le voy a agregar unos pasos a controlar. Aquí tengo la lista, le doy a añadir gestión y aquí tengo mi control mínimo que son estos pasos. Voy a verificar una documentación inicial, voy a gestionar certificados y luego un control final. El objetivo de esto es poder calendarizar estas opciones de forma a que el sistema me pueda recordar si es que se gestionó correctamente o en tiempo y forma cada uno de estos pasos, ¿no? Vamos a insertar el grupo, le doy que sí y fíjense cómo ya me carga para cada elemento en el orden en el cual se debería de trabajar cada elemento. Bien, ¿y qué vemos con este lugar o esta opción? Vemos la posibilidad de poder, como vemos aquí, una fecha de control en la cual el sistema posteriormente al usuario aquí definido se le va a notificar que revise si esta gestión o estas gestiones en estas fechas específicas le va a avisar de que revise las tareas si se están cumpliendo en tiempo y forma y así de esta forma tener un control general de que cada trabajo se está cumpliendo con cada tarea específica que implica un trabajo definido con el cliente, ¿no? Entonces, si estos puntos ya están calendarizados, vamos a ver nuestro siguiente módulo, que es la de seguimiento de gestiones. La opción calendario de control nos muestra una vista general de todo el año, de todos los procesos que están pendientes de ser gestionados, ¿no? Vemos aquí elementos como gestión, documentos, gastos, elementos que se registran para el control de seguimiento de expedientes en las páginas web de catastro, registro de automotor o registro público. Todo y cada una de estas opciones están disponibles aquí en un corte mensual, ¿no? Ahora, si queremos ver un corte de solo específicamente el mes, pero por día, tenemos aquí el panel recordatorio donde me muestra cada día de cada mes y cada elemento en rojo, otro color diferente al verde, con mayor al 0%, significaría que hay elementos que están pendientes de ser controlados para esa fecha. Por ejemplo, si quiero ver todo lo que pasó el día 19, o mejor dicho, está pendiente para esta fecha, puedo pulsar aquí el botón ver mes y aquí tengo todo lo que en este mes tengo pendiente. Entonces, por ejemplo, veo que el 19 tengo un elemento pendiente de ser, ¿cómo decirlo?, actualizado o ser controlado por el usuario asignado de manera automática a través del sistema, ¿no? Se ven elementos como, por ejemplo, okay, acá hay una gestión que tiene que ver con el control de una documentación inicial que cargué como ejemplo y corresponde, por ejemplo, a una transferencia de inmueble que se gestionó a través de la orden de servicio número 2
que es para el cliente aquí citado, ¿no? Se ve también aquí para quién fue asignado el control de este paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer aquí nosotros? Por ejemplo, marcar el elemento e indicar que ya fue finalizado el control, porque el usuario o persona encargada de este punto verificó si el trabajo está listo y si está todo lindo, todo ok, se marca finalizar gestión. Ahora, si por algún motivo la tarea no fue terminada en tiempo, se posterga un recordatorio para otra fecha y así de esa forma verificamos que el trabajo esté terminado con otra aproximación de fecha, o mejor dicho, una reasignación de recordatorio de esta tarea para el usuario que corresponda, ¿no? Esto yo puedo cerrar si es que se queda todo pendiente y se queda allí hasta que el usuario manualmente indique que está listo este servicio o este punto del servicio correspondiente en su orden. Si esto está todo bien, simplemente van a figurar elementos como, por ejemplo, si marco, va a figurar como finalizado, o sea, esta tarea ya está listo, ya se hizo en tiempo y forma, siguiente tarea, y así van controlando punto a punto de acuerdo a la fecha que le va a recordar el sistema de manera automática cada vez que se ingresa, ¿no? Yo puedo cerrar esto, ya puedo ver elementos aquí todavía pendientes, ¿verdad? Si esto se actualiza, van a ir desapareciendo como aquí lo mostré, ¿verdad? Al darle refrescar o renovar, lo que en esa fecha había pendiente, ya no hay nada pendiente, ya está listo. Significa que para las otras fechas en adelante sí ya van a aparecer elementos pendientes. Esta forma sería la utilización de la opción que se llama seguimiento de gestiones. De repente, si quiero ver por servicio que he gestionado cómo están las tareas paso a paso, puedo entrar, por ejemplo, en esta pantalla de control rápido, control de gestiones. Le pongo aquí mi número de orden de servicio y aquí vemos los pasos definidos en la tarea en el módulo de orden de servicios. Vemos que la documentación inicial ya fue controlado, está en estado finalizado, ¿no? Los otros elementos aún figuran pendientes porque aún no ha llegado la fecha de indicar si se ha gestionado o no en tiempo y forma esas tareas. También tenemos esta misma opción, pero en un módulo de reportes que va a estar aquí en seguimiento de servicios. Tenemos herramientas como, por ejemplo, gestiones web, donde aquí se pueden entrar a elegir una opción, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia web, y lo que hace esto simplemente es abrirme el navegador en una dirección específica donde ustedes o escribanos normalmente ingresan para usar esta clase de elementos proveída por esta página, ¿no? Si quiero otra página, de acuerdo a que normalmente se utiliza, busco aquí en la lista y simplemente selecciono lo que necesito. Por ejemplo, consulta de abogacía del tesoro, por decirlo, ¿verdad? Y si la página está todo listo, bueno, aquí aparecen los elementos para que usted pueda cargar la información que necesita, ¿no? Estas páginas fueron proveídas por colegas escribanos, que son herramientas, tengo entendido, muy utilizadas por ellos, ¿no? Por ustedes, los escribanos. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Normalmente encontramos que se gestionan en la página de catastro o en registro público automotor gestiones, ¿no? Alguna documentación, por ejemplo, alguna gestión de algún certificado o alguna escritura. Bueno, entonces aquí, si el caso es para catastro, sabemos que se ingresa en la página web de catastro, se gestiona una tarea y esta tarea te da como contraseña un código, ¿no? Un código de expediente o mesa de entrada. Por ejemplo, para catastro, yo esto puedo utilizar para llevar en paralelo un control donde el sistema me va a notificar que tengo que revisar qué tal está este expediente o código que he gestionado en la página de catastro. Entonces yo aquí lo que debo hacer es definir en qué fecha ingresé esta solicitud y cuál es la clave o código o contraseña o llámese por ejemplo código de mesa de entrada que provea esta página. Definido eso, le relaciono a la orden de servicio que corresponda a esta gestión y luego defino algún concepto, por ejemplo, no sé, entrada, salida, etapa A, etapa B, primer piso, no sé, sería el término que manualmente usted le quiera definir. Ahora, llegado el momento, debemos de saber que normalmente estas gestiones pueden durar más de 5 días. Entonces, en esa situación específica, podemos hacer que este expediente que estamos gestionando en catastro, en este ejemplo, necesito que después el sistema me recuerde que tengo que revisar el estado de esta gestión. Entonces puedo aprovecharme de nuestro modulito de calendario y de control para desde aquí definir en qué fecha próxima me gustaría que el sistema notifique o me notifique
que debo de revisar esta gestión. Por decirlo, voy a poner como fecha hoy y el año, ¿no? Si en algún momento la gestión de este expediente ya está finalizado, tengo la opción de poder definir la fecha de salida. ¿En qué caso? En el caso de que fui a retirar el documento, porque podría ya estar finalizado, pero el escribano o el gestor nunca fue a buscar este documento que se gestionó en Catastro. Entonces, al definir la fecha de salida, ya con esto voy a tener en claro en qué día me fui a retirar este documento, y si tuviera fecha de salida, debo de marcar finalizar gestión. Si no, va a estar en un estado como que pendiente de ser retirado, ¿no? Al confirmar esto ya me va a generar un recordatorio para que en esa fecha que yo definí allí, el sistema me pueda notificar que verifique su estado de gestión. Por ejemplo, yo cierro aquí, pulso por ejemplo una actualización aquí y vemos que para hoy tengo aquí en registro de catastro una entrada, o en este caso un código de expediente que verificar su gestión, ¿no? Y pulso el botón ver todos hoy y vamos a ver cómo estará aquí nuevamente aquella pantalla que habíamos visto donde se listaba todas las gestiones pendientes. Pero en este caso el tipo va a decir registro de catastro, ¿no? Significa con esto de que hay un elemento que he cargado en el módulo de registro público de catastro, donde ahí he cargado un expediente que tengo que revisar en la página web de catastro mismo para verificar su estado, ¿no? Si estoy en esa página, puedo pulsar actualizar expediente y aquí con ver expediente online, por ejemplo, me va a abrir esa página donde voy a revisar el estado de ese elemento, ¿no? Pongo un código de expediente y le doy buscar a ver su estado, ¿no? Ese sería en este caso muy específico cuando hablo de registro de catastro. Si está todo ok, puedo inclusive aquí ya poner una fecha de salida, por decirlo 18 del 10/21, y le doy la finalización de la gestión. Confirmo y con esto significa que ya me fui a retirar el documento y finalizo la gestión de este elemento en catastro. Entonces ya está listo esto, desaparece, por ejemplo quiero ver todos y aquí aparece todo que ya he finalizado. Acá está mi primera gestión que había cargado anteriormente y ahora aquí está catastro, ¿no? Esto yo puedo cerrar y listo. Ya también aquí al actualizar la pantalla desaparece porque ya no hay nada pendiente, ¿no? De esta forma también se trabajaría con registro público y automotor de las mismas formas. Luego tenemos reportes para hacer un seguimiento de cada uno de estos elementos mostrados anteriormente y obviamente un histórico de expedientes, ¿no? Para ir terminando con las funciones que va a atribuirle el uso del sistema del escribano, tenemos aquí inventario de hojas, que su objetivo principalmente es poder, como dice el término, llevar un inventario de las hojas, muy específicamente de certificaciones, firmas, seguridad, sellado y protocolo. Su intención aquí es poder indicar las hojas que se han adquirido dentro del estudio notarial y desde aquí entonces poder indicar qué se compró en cuanto a números de hojas. Por ejemplo, he comprado desde el número de hoja 1000 y he adquirido un lote de 200 hojas, por ende él ya sabe cuál va a ser la última hoja. Bueno, en todo caso, como me han enseñado, se adquiere desde el 1001 y luego se han adquirido 200 hojas para tener el último número de hoja adquirido como el 1200. Se confirma esto, ¿verdad? Se ha cargado el inventario y bueno, ya se actualiza la pantalla. Vemos las hojas que están aquí. Si han sido utilizadas las hojas específicamente para certificaciones, firmas, el proceso sería así. Marco, por ejemplo, una hoja, le cargo la información con este botón y le defino la fecha de utilización, los firmantes o las partes. ¿Sí? Por ejemplo, pongo aquí un número de documento, que va a ser en este caso el mío como ejemplo. Y ya me carga, si es que existe inclusive de la ficha de clientes del sistema, los datos correspondientes a este cliente, ¿no? Continúo con otro ejemplo que mínimamente va a tener que tener dos firmantes. A ver. Y el valor que corresponda. Si no existe, puedo buscar la ficha, confirmo y ya me carga los datos, ¿no? Ya es opcional cargar el firmante tercero y cuarto. Puedo ya relacionar algún documento que he emitido en algún punto del sistema y su número de comprobante y alguna observación que yo pueda definir acá, ¿no? Si esto está listo como necesito, puedo confirmar y con esto que se añade la posibilidad de poder ya de imprimir este documento. Me refiero a la hoja de la certificación de firmas. Al darle sí, me trae una vista previa
de nuestra hoja con los campos que se ven aquí completados, y si está todo como se necesita, puedo definir aquí datos complementarios como el folio, la fecha, la hora, y si está todo ok, le doy confirmar y ya debo de poner mi hoja de certificación de firmas a la impresora que corresponda y se imprime este documento. En este caso yo no tengo nada configurado, pero simplemente es darle confirmar y listo, sale la impresión. El objetivo con los módulos de, por ejemplo, seguridad, sellado y protocolo es el mismo, pero a diferencia de lo que fue certificación de firmas, estas hojas trabajan de una manera diferente, ¿no? Sabemos que el protocolo debe tener una hoja de sellado y la hoja de sellado también su hoja de seguridad. Previamente a esto, se debe de foliar los protocolos, ¿no? Como es sabido en cuanto a esa regla. Y luego tenemos aquí el reporte que se exporta de manera anual, que sería al registro de formulario CIRO, que es el archivo que se debe de emitir para el control de las escrituras que se van cargando dentro del sistema. Y que justamente hablando de escritura, aquí tenemos el módulo para dar de alta las escrituras que se están o que se deben de generar con cada orden de servicio que implique la emisión de una escritura, ¿no? En registro de escritura yo simplemente le doy nuevo, le vinculo la orden de servicio a la que va a estar registrado nuestro número de escritura y bueno, defino un protocolo y luego ya defino un número de escritura y simplemente al darle crear continúo el proceso que sería más bueno que yo les pueda mostrar luego en una video demostración más detallada sobre el uso de este módulo, ¿no? Al cerrar esto ya va a estar aquí nuestra escritura definida y bueno, simplemente esto es lo que ofrece nuestro sistema, ¿no? Vimos la posibilidad de emitir un presupuesto automático, su facturación, un módulo de registro de gastos y luego hacer un cruce de lo presupuestado, lo facturado, lo cobrado versus lo gastado. Y en ese sentido ver si se está perdiendo o ganando con cada servicio que se hace con cada cliente. Y hablando del servicio, podemos ver cada paso que se tiene que realizar por cada servicio y ver si se está gestionando de manera correcta a través de un calendario de control de los procesos de cada servicio. Esto va a ser útil cuando el sistema notifique que se debe de indicar que cada proceso se está llevando en tiempo y forma con una actualización de las tareas, ¿no? Y último módulo, donde vemos el inventario de las hojas y la impresión de esos documentos, ¿no? A través de el dar de alta estas hojas adquiridas dentro del proceso de adquisición, o sea, se compran las hojas, ¿no? Y a partir de ahí es darle la información que corresponde para luego hacer un control de en qué se usó cada hoja, de qué cliente, bajo qué concepto de servicio, etcétera, ¿no? Los otros módulos como facturación, ya con un proceso muy detallado de implementación, se puede verificar cómo se usa el cuenta corriente, por ejemplo, donde se hacen los pagos a proveedores o acreedores, cobra clientes, donde emitiremos nuestros recibos, inclusive cargaríamos anticipos. Tenemos un módulo para depósito de recaudaciones, es decir, todo lo cobrado en un día se puede depositar y esa boleta de depósito en banco se puede registrar aquí para posteriormente hacer una conciliación bancaria a través del módulo de banco si así se necesita, ¿no? Tenemos el módulo de contabilidad, que prácticamente todos los procesos que se cargan en base a una documentación en los módulos anteriormente citados va a generar ya su asiento contable. Este módulo, sin embargo, hay que trabajar con el contador porque se necesita de un plan de cuentas, ver con eso una configuración de un plan de cuentas de acuerdo al estudio notarial. Y bueno, esto acompañado con operaciones fiscales, también el contador va a hacer una revisión de todo lo que se gasta dentro del estudio notarial y así con esto llevar la parte impositiva del escribano en ese sentido. Fondo fijo para gastos de caja chica, los gastos administrativos que se puedan registrar dentro de este módulo del estudio notarial si es que así se quiere controlar, ¿no? Y por supuesto módulo utilitario que se va a implementar ya con el soporte técnico una vez adquirido el sistema. Son opciones que ofrece el sistema de escribanía que vemos a escribanos que ya están usando, nos cuentan que ya están prácticamente dependiendo del sistema y bueno, está siendo útil por el momento. No estamos abiertos, o sea, realmente no estamos buscando ser el mejor en ese sentido, sino que estamos buscando poder ofrecer una herramienta que sea útil para el escribano, en este caso para este rubro, ¿no?
Con eso es toda la presentación y para más detalles pueden comunicarse con la empresa Starsoft y solicitar una demostración ya más detallada, más profunda sobre cómo facturar bajo situaciones como por ejemplo qué pasa de los gastos no presupuestados, qué pasa si quiero cobrar la mitad de la factura, qué pasa si hay más de un presupuesto para una orden de servicio, tratos como por ejemplo una transferencia inmueble y tengo que preparar dos presupuestos para un mismo servicio, etcétera. Son detalles que con una demostración, ya sea online o de manera presencial, se puede ver al detalle, ¿no? Agradezco por su tiempo y hasta la próxima.